noches, hermanos. Saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de compartir la palabra, pues quiero invitarlos a tener un tiempo de oración. Me acompañan. Dios, queremos darte gracias en esta noche por permitirnos llegar a cada hogar de aquellos que se conectan en esta hora o de aquellos que ven este video. Dios, rogarte que la gracia tuya y tu favor esté acompañando a cada uno de ellos conforme a tu palabra, y que en esta noche nos permitas meditar brevemente en lo que tú tienes para nosotros. Añada bendición, Dios, tras bendición, en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de compartirles pues la palabra de Dios, yo quería hacer un pequeño paréntesis para compartir con ustedes sobre cosas que vienen dándose durante estos días y que quizás alguno todavía no encuentre una razón, una explicación o un propósito detrás de todo aquello. Lo que viene sucediendo es la secuencia de muchos hechos que se han dado en el tiempo y que obedecen a propósitos inicialmente humanos que buscan establecer un nuevo orden mundial de gobierno para el mundo en que vivimos, y deben tener conocimiento pues que hay toda una élite que gobierna prácticamente todas las áreas de la humanidad, y son aquellos que maquinan las crisis económicas, los desastres que hay en determinados lugares del mundo, buscando siempre obtener ciertos favores y ciertos posicionamientos que les permita seguir en el gobierno, en la manipulación, en poner un presidente, en sacar otro, en sacar una ley y otra. Es decir, hay todo orquestado en el mundo para dirigir los destinos de las naciones, los destinos de la humanidad. Su propósito es establecer un nuevo orden, su propósito es establecer un gobierno a nivel del mundo, su propósito es preparar el camino para la manifestación del anticristo. Esto tiene muchos años y conforme ha ido pasando el tiempo, las cosas se han ido agravando a través del tiempo, influenciando en muchas áreas de nuestras vidas, en área alimenticia, en área cultural, en la música, en la religión, en todas las áreas. Y esta pandemia es una situación donde ellos mismos han provocado. Esta es una manipulación de este virus que ha generado pues una pandemia a nivel mundial, y más que propiamente el virus en sí, es toda la red de comunicación a través del mundo donde le dan tanta importancia a esto, donde hacen creer que esto va a llevar pues a una destrucción total, pero en el fondo es infundir el miedo, el temor, la inseguridad, y ir viendo cómo reacciona la humanidad frente a esto, cómo reaccionan los gobiernos frente a esto, para luego ver cómo funciona o de qué manera ellos puedan más fácilmente tener el control de este mundo. Actualmente estamos pasando momentos bastante difíciles, limitados en nuestra capacidad de movilizarnos y aún hasta de comunicarnos. Hay ciertas restricciones que están poniendo en el internet, pero todo esto será motivo que iremos viendo a través de los próximos días. Pero yo quisiera que nos remitamos propiamente a la palabra y entender de que lo hagan los hombres son los planes de ellos, pero Dios siempre tiene sus propios planes y muchas veces va a utilizar los mismos planes humanos para dar cumplimiento a sus propios planes. Ha sucedido esto y todos estamos en casa. Ha sucedido esto y todas las actividades han quedado suspendidas. Ya no podemos congregar como lo hacíamos antes, no podemos reunirnos como lo hacíamos antes, y no tenemos muchas libertades que antes teníamos. Y si bien es cierto, esto ha obedecido a planes humanos, Dios tiene sus planes.
Y uno de los planes que Dios tiene es propiamente con su iglesia. Su iglesia tiene que alcanzar el nivel que Él demanda que debe tener su iglesia. Lo que sucede es que a través de los últimos tiempos, la iglesia ha dejado de ser la iglesia. Y esto vamos a ir desarrollando en lo que va de esta reunión en esta noche. Más los llevo a la palabra de Dios que está en el libro de Lucas, el capítulo 18, versículo 8, que será el centro de lo que vamos a compartir en esta noche. Lucas 18:8 dice la palabra de Dios: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta que ha quedado suelta allí en la palabra, para que cada quien que lea esta porción pues se haga esta pregunta de una forma personal. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y pareciera que es un versículo que está fuera del contexto, pareciera que no tiene nada que ver con lo que la lectura de los versículos anteriores y posteriores menciona, pero es un versículo muy importante, no solamente por la pregunta, sino por la relación que tiene. Lo que está antes de este versículo, es decir, entre el 1 y el 7 de este capítulo 18, es la parábola de la viuda y el juez. Una parábola donde el Señor Jesús nos dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entre el 9 y el versículo 14 nos habla de otra palabra, que es la parábola del fariseo y el publicano, donde la palabra importante aquí es el versículo 9, que nos dice que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Interesante estas dos parábolas, que ambas hablan de personas que están vinculadas a la oración, de personas que de pronto buscan el favor o de Dios o el favor de un juez, en el caso de la viuda. Pero interesante meditar en lo siguiente, que aquel que ora, que aquel que invoca el nombre de Dios en una oración, es aquel que realmente cree. Y esa actitud de creer es un acto de fe. La oración es un acto de fe. La oración es un acto de confianza en Dios. Y justamente la pregunta que queda en el aire es: cuando venga Jesús, que sabemos que pronto vendrá, ¿hallará fe en la tierra? Tiene mucho que ver la fe que demanda acá con la actitud de oración, que habla del contexto de la palabra. Porque aquel que realmente cree va a buscar de Dios. Aquel que realmente confía va a tomar en cuenta la autoridad, el señorío y el poder de Dios. La oración no es una opción. La oración no es una alternativa. La oración no es una obligación. La oración no es algo que yo debo tomarlo según mis estados de ánimo. La oración es una necesidad. El Señor lo planteó aquí como una necesidad de orar siempre. Y si algo ha fallado en la iglesia en los últimos tiempos, es que se ha dejado de lado esos tiempos de oración. La iglesia que no ora es una iglesia que está débil. Es una iglesia que se sale de los propósitos de Dios. Es una iglesia que no conoce los tiempos de Dios. Es una iglesia que se sale de la autoridad, del señorío, del gobierno de Dios. Pero una iglesia que ora es una iglesia que aprende a predicar. Es una iglesia que aprende a salir a las calles. Es una iglesia que aprende a conocer los planes de Dios. Es una iglesia que aprende a estar en dependencia de Dios. Por tanto, la oración es una necesidad. Así como el alimentarse, así como el descansar, así como el pasearse, o así como tener alguna actividad personal que lo consideramos necesario para nuestras vidas, la oración ha de convertirse en una necesidad para el pueblo de Dios. Necesidad que ha sido pospuesta, necesidad que ha sido abandonada, necesidad que se ve muy raro en los servicios, porque de un total de la iglesia pues es un mínimo porcentaje que existen en un culto de oración,
es un mínimo de porcentaje que va a búsqueda de Dios en un ayuno, es un mínimo de porcentaje que están vinculados a este acto tan importante que es la oración. Y esta oración tiene mucho que ver con la fe, porque la fe genera esos tiempos de búsqueda. La fe manifiesta niveles de confianza que son plasmadas, que son concretadas a través de la oración. Y la pregunta del Señor es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo quisiera que en esta noche nos vayamos preguntando a nosotros mismos, si de pronto el Señor Jesús viniera el día de hoy, ¿me hallará en la fe? Si hubiera venido hace 15 días atrás, o el mes de febrero, fines del mes de febrero, cuando todavía no había ninguna restricción, no había ninguna norma, no había nada de lo que estamos experimentando el día de hoy, ¿te hubiera hallado en la fe? Otra pregunta que te podría hacer, ¿cómo van nuestros tiempos de oración personal? ¿Cómo van nuestros tiempos de búsqueda de Dios? ¿Oramos solamente cuando hay necesidad y problemas? ¿O oramos en todo tiempo? Son cosas que de pronto deberíamos preguntarnos, porque cuando venga el Hijo del Hombre, Dios preguntará, ¿habrá fe en la tierra? La otra parábola también nos habla de la oración, pero una oración enfocada a dos tipos de personas, donde el caso del fariseo dice que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a otros. Es una actitud donde alguien que se siente muy seguro y muy confiado de lo que tiene y que lo lleva a menospreciar y que lo lleva a sentirse tan importante y tan exclusivo. Y muchas veces como creyentes hemos tenido esa posición de pensar que somos mejores que la gente del mundo, de pensar que solamente Dios nos puede escuchar a nosotros, de pensar de que ellos no son dignos de nada, pero nos olvidamos de que de ese tipo de gente fue la que un día nosotros anduvimos en lo mismo. Nos olvidamos de que Dios no es Dios ni de evangélicos, ni de católicos, ni de mormones, ni de adventistas, ni de judíos. Dios es Dios de aquel que le busca de corazón. Dios es Dios de aquel que se humilla ante su presencia. Dios es Dios de aquel que le busca con integridad. Dios es Dios de aquel que le busca, porque el que le busca lo va a encontrar. Pero encontramos situación como esta, o como la actitud quizás del publicano, que no tenía ni siquiera la actitud de levantar los ojos y quería estar lo más lejos posible, y que si de pronto hizo algo fue decirle a Dios, sé propicio a mi pecador. Dice la palabra que este descendió justificado antes que el primero, porque se humilló delante de Dios, porque no se sintió digno de estar en su presencia, porque no se sintió digno de poder hablar con Dios, y que solo se limitó a decirle, sé propicio a mi pecador. Y volvemos a la pregunta del versículo 8. Cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará una iglesia ferviente en el Espíritu? ¿O hallará una iglesia que está en la apostasía, abandonando a Dios, negando la fe, indiferentes con sus demandas, inconstantes en sus caminos, fríos para buscar de su presencia, huyendo de su propia responsabilidad? Dice la Escritura más o menos el marco en el cual el Señor ha de venir por su iglesia. Dice en el libro de 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, dice la palabra de Dios, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor va a venir, pero no vendrá en su segunda venida sin que antes no se cumplan básicamente tres cosas: apostasía, manifestación del hombre de pecado y tribulación. Pero para que se manifieste el hombre de pecado, primero tiene que haber apostasía. ¿Y qué es la apostasía?
y el abandono de la fe. ¿Qué es la apostasía? La negación de sus propias creencias y principios. El abandonarse a su suerte, soltándose de la mano de Dios y haciendo de su vida como la de cualquier mortal, habiendo conocido de Dios, habiendo disfrutado de Dios, habiendo congregado, habiendo gustado de las cosas de Dios, le dan la espalda para hacer cosas desagradables ante sus ojos, para no buscar de Dios, para abandonar la fe bajo cualquier principio y bajo cualquier pretexto. Y esa es la condición en la que la iglesia del día de hoy se encuentra a nivel mundial. Una iglesia fría, una iglesia indiferente, una iglesia que ha abierto puertas para el enemigo, una iglesia que ha mezclado la adoración y la alabanza con música del mundo, que se permite muchas cosas desagradables en las mismas congregaciones, que se cree cosas absurdas de la palabra de Dios, una iglesia que está basada en buscar pues simplemente satisfacciones personales, una iglesia que cree que al llegar a Cristo te tienes que hacer millonario, una iglesia que ha distorsionado el evangelio, una iglesia que ha pervertido todos sus principios y se ha echado a perder a través del tiempo. Ese es el tipo de iglesia que estamos al presente. Una iglesia indiferente a la necesidad, insensible, y ver lastimosamente a través del tiempo cuánta gente que habiendo estado en los caminos de Dios se han apartado. Hoy quiero decirte que si de pronto un día estuviste en Dios y hoy estás lejos de sus caminos, si de pronto un día predicaste su palabra y hoy estás totalmente extraño al evangelio, si de pronto un día alabaste y glorificaste a Dios y tuviste testimonio de su presencia y hoy es como que no lo conocieras o es como que no tienes nada que ver con Él, yo quiero decirte en este día que eso es apostasía. Y Dios está llamando a su iglesia a través de este tiempo de la cuarentena, donde no hay iglesias, donde no hay hermanitos que de pronto te puedan hacer tropiezo para tu vida, donde no hay ninguna justificación para que ahora no tengas aquella para buscar de Dios, donde no hay trabajo que tengas que hacer para decir que no tienes tiempo por las muchas labores que tienes que hacer, donde estamos confinados en nuestras casas. Ahora no hay ninguna excusa para no buscar de Dios. Si la iglesia fue remitida a sus hogares, a sus casas, cada uno de nosotros, fue para que nos preparemos porque no estábamos dando la talla. Fue porque Dios, creo, se hartó de tantas cosas desagradables que se están dando en muchas congregaciones. Es porque Dios se hartó de tantas cosas que nosotros mismos hemos hecho. Porque Dios se hartó de que haya quizás muchos hogares que están desatendidos por los mismos padres. Y Dios nos ha metido en nuestras casas para arreglar nuestros problemas familiares, para restablecer nuestra comunión con nuestra familia, para buscar de Dios. Y ahora que no tenemos trabajo, tenemos más tiempo para buscar de Dios, más tiempo para leer su palabra. Los tiempos que vivimos no son juicios de Dios, son tiempos de aflicción que Dios lo permite, porque los juicios están reservados para después. La gran tribulación sí serán los tiempos del juicio de Dios. Este tiempo es un tiempo de preparación para la iglesia. ¿De preparación para qué? Para la pronta venida de Jesús. Jesús viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia que está encendida en el fuego de Dios, una iglesia que busca a Dios de corazón, una iglesia que predica la palabra a todo tiempo, una iglesia que está ganando almas y está conservando las mismas, una iglesia que internamente se ama, internamente trabaja en unidad, una iglesia que está compenetrada con todos los planes y propósitos de Dios, una iglesia que ha decidido vivir solamente para Cristo, una iglesia que no está un pie en el mundo y un pie en la iglesia, sino una iglesia comprometida totalmente con las cosas de Dios. Y este tiempo ha de servir para que muchos de nosotros tomen ese tipo de decisiones, para que de pronto dejemos y abandonemos tantos pecados que nos han tenido entretenidos en este mundo y decidamos
buscar sinceramente de Dios. Es un tiempo de fortalecimiento en nuestras casas. Es un tiempo de fortalecimiento en nuestra vida espiritual. Es un tiempo de preparación para el corto tiempo que queda. Jesús viene pronto. Y por eso que la palabra de Dios dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es que lo que demanda es un corazón comprometido. Lo que demanda es un corazón como el que tuvo Abraham, como el que tuvo Isaac, como el que tuvo Jacob, como el que tuvo Daniel, como el que tuvo David. Un corazón entregado a Dios, un corazón rendido ante Dios. El presente de la iglesia no califica para los propósitos de Dios. La tibieza, la indiferencia, la doctrina falsa, el dejar a Dios, el abandono de Dios de tantos lugares. Estados Unidos abandonó a Dios totalmente. China destruyendo iglesias hasta hace poco. Rusia igual, Corea igual. La zona de Arabia y aún la zona de Asia y África, abandonados a los propósitos de Dios. Latinoamérica, entregada a la brujería, a la hechicería, entregada al pecado, cristianos vinculados en la política y deshonrando a Dios. Esa es la foto de la iglesia. Esa iglesia el Señor no la puede levantar. Con esa iglesia el Señor no se puede casar. Por tanto, se hace necesario que Dios nos mande a nuestras casas. Se acabaron los servicios y ahora hacer otros servicios en casa. Ahora buscar a Dios en nuestra casa. Si en verdad amamos a Dios, ahora tenemos que buscarlo. En la soledad, en la privacidad. Ya no hay los hermanos que me animan, que me alientan. Ya no hay ningún abrazo en la iglesia. Ahora es solo en tu casa. Y Dios es el mismo en tu casa como en la iglesia, como en la calle. Es el mismo de hoy, de ahora y por siempre. Hermano, es un tiempo de buscar de Dios. Y de buscar de Dios para fortalecerse, para afirmarse, para prepararse para el pequeño tiempo que viene. El rapto de la iglesia está a las puertas. Termino dejándote este versículo de primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Si algo viene, es el rapto de la iglesia. Prepárate, hermano, prepárate, hermana. Si estás alejado de Dios, arrepiéntete y vuelve a Dios de corazón, que nuestro buen Dios estará dispuesto y listo para recibirte, para perdonarte. Por algo la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y perdonará nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Ya estaremos comunicándonos en el nombre de Jesús.